Yes, good evening and welcome to Les decimos Prophetic Insights buenas tardes. this evening as we study God's Word together, especially the present Bienvenidos en esta ocasión cuando vamos a estudiar la palabra de Dios juntos, with the word of prayer. la verdad presente de Dios para estos últimos días. Vamos a empezar Has prepared for us. This time, haciendo una oración. Father in heaven, be with us now as we study your words. Padre nuestro que estás en los cielos, imploramos tu presencia ahora que vamos a estudiar tu palabra. Into all truth. Por favor, ofrécenos sabiduría, entendimiento. Dirígenos tú en tu palabra. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Uz y Jerónimo han sido conectados en sus vidas a través de su amor por Jesucristo en la obra que hacían, y al final han sido unidos en la misma muerte, la de mártires. Ellos cantaban, sus rostros radiaban paz y alegría, y estaban felices para morir por Jesucristo. La misma crisis que hubo en sus tiempos vendrá para los hijos de Dios hoy. Los que van a desear ser fieles van a sufrir la misma suerte. Ahora es el momento cuando tenemos que prepararnos a través del estudio serio de la Biblia, a través del ayuno y la oración. Si hoy no deseamos para vivir por Cristo o ser mártires, entonces más tarde no lo podremos hacer tampoco. Existe el lado bueno también, aquel que si nosotros cada día somos del lado de Cristo y del lado de la verdad, Él nos dará fuerzas para seguir adelante. Mirando a este capítulo, Uz y Jerónimo, para mí por lo menos es un capítulo muy especial. Significa mucho para mí. Vamos a analizar este capítulo. Papacy increased. La autora Elena de White empieza el capítulo mostrándonos que a medida que el papado ha crecido en popularidad, la palabra de Dios ha sido cada vez más oculta a la gente. Y hoy, Papacy, even now, de nuevo, vemos señales que el papado, que ha recibido la herida de muerte, shows them God's recobra la popularidad en todo el mundo, y esto nos muestra que esta misma palabra de Dios chapter 14 of será ocultada. verse 6 to verse number Y los que siguen la verdad presente, así como se dice en Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 6 en adelante, Look at this paragraph here. On page 97, van a sufrir persecución de parte de este poder. the gospel had been planted in Bohemia as early as the 9th century. The Bible was Se nos dice en el capítulo 6, worship la semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX. La Biblia había sido traducida y el culto público celebrábase en el idioma del pueblo, pero conforme iba aumentando el poder papal, obscurecíase también la palabra de Dios. There it is on the screen. Vemos hoy cómo el papado recobre la popularidad. Getting higher Recordamos estos artículos que hemos mencionado antes, as in the United States of aún en Europa What are we seeing here? y en los Estados Unidos. Are soon going La popularidad del papado está aumentando. into obscurity. Los hijos de Dios muy pronto Chapter 11 of the Revelation. Chapter van 11 a Revelation. ser It's coming. ignorados. The papacy regained power. So we are seeing God's people are going to be driven into the wilderness, driven into silence, as it were. A medida que el papado Look with me at recobra verse number poder, los hijos de Dios encuentran seguridad en el desierto, en lugares aislados. And they shall prophesy
1,000. En Apocalipsis capítulo 11 con 3 se nos dice así: y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Y esta vestimenta de silicio significa oscuridad. Una cosa que hubo lugar debido al aumento del papado. Los que presentan la palabra de Dios van a ser perseguidos. Así como veremos en el capítulo UCI Jerónimo. Papa Grigore el séptimo ha hecho algo significante. Well, John Huss was preaching in Bohemia, as the chapter brings out, and he was preaching to the people the truths from the Bible. And as Juan he Hus presented the truths ha from the empezado a Bible, predicar en Bohemia la verdad bíblica. Inevitablemente estaban siendo expuestas los errores de Roma. La gente ha recibido la luz y han empezado a ver en otra luz el papado. Esto ha despertado la ira del papado de este Papa Gregorio, y este ha dado diversas bulas a través de las cuales intentaba parar la luz. Aún la adoración pública ha sido prohibida. En los últimos días, la adoración pública va a ser prohibida a los que están en desacuerdo con el Papa. En Testimonios, tomo 5, se nos dice que primera vez en los Estados Unidos y luego en el mundo entero, los principios de la Constitución van a ser quitados. El Papa declaró que Dios se complacía en que se le rindiese culto en lengua desconocida y que el haber desatendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así decretó Roma que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara encerrado en las tinieblas. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la iglesia. Mirad a esta cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 451 y luego 588. Nuestro país va a rechazar cada principio de la Constitución como un gobierno republicano y protestante. Se nos dice que van a ser quebrantados los derechos de conciencia. En la Constitución de los Estados Unidos hay 3 derechos fundamentales: la libertad de expresión, la libertad de la prensa y la libertad de conciencia, que incluye el derecho de las reuniones. En Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 15 en adelante, hay versículos que se van a cumplir muy pronto. La bula que Papa Gregorio ha dado no se refería a los católicos que habían permanecido del lado del papado, sino a los que habían aceptado la verdad presente. Hemos hablado la vez pasada acerca del artículo que prohibía en Rusia actividades evangelísticas. Cuando la ley dominical se va a imponer, ellos van a continuar los cultos divinos el domingo.
para no sufrir persecución. Notice carefully that the papacy found a compromise, or let me say it this way, the saints, the professed people of God, found a compromise with the papacy on 4 points. I want to read those 4 points, and I want you to see what the Se nos dice en este capítulo que ha llegado un momento cuando los protestantes han hecho un compromiso con el papado, y luego se nos dicen los 4 puntos en los cuales se hizo el compromiso. ¿Y qué pasó después de hacerse esto? Por desgracia, el papado no puede ser creída y es peligroso confiar en el papado. Se desea una unión entre el papado y los gobiernos civiles, y después de que esta unión se logra, la verdadera cara del papado se va a mostrar, y esta es la persecución de los que no están en armonía con el papado. En el conflicto de los siglos, en la página 118 en original, se dice: los caudillos papales desesperaron de conseguir nada por la fuerza y se resolvieron a usar la diplomacia. Se adoptó una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber, la predicación libre de la Biblia, el derecho de toda la Iglesia a participar a los elementos del pan y vino en la comunión, y el uso de su idioma nativo en el culto divino. Mirad al punto 3. Porque tiene que haber una separación entre la Iglesia y el Estado. El punto 3 decía: la exclusión del clero de los cargos y autoridad seculares. Y el número 4 decía: y en casos de crímenes, su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Al fin, las autoridades papales convinieron en aceptar los 4 artículos de los husitas, pero hoy el papado no expresa lo mismo. Ellos pretenden que respetan el derecho de adoración, pero como en los tiempos de Jerónimo, pretenden el derecho de interpretar estos puntos, así como aparece aquí en el párrafo, porque ellos han sido de acuerdo en aceptar los 4 puntos, pero estipularon que el derecho de explicarlos, es decir, de determinar su exacto significado, pertenecía al concilio, o en otras palabras, al papa y al emperador. Sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla, porque imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husitas y de la Biblia pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. Notamos cómo pudo el papado ganar donde no pudo ganar por la espada. Quisiera leer de este capítulo algo de la página 119 en original. Hubo también ahí un grupo pequeño que no se unió a este gran grupo de protestantes que aceptaron el compromiso. Y aquí hablamos del verdadero remanente que no acepta el compromiso, que no se involucra en las alianzas ecuménicas, que no acepta la unión con el papado. Estos son el remanente verdadero. Es la última página del capítulo
En vista de que al transigir con Roma sus antiguos hermanos habían aceptado sus errores, los que se adherían a la vieja fe se organizaron en iglesia distinta que se llamó los Hermanos Unidos. This act drew upon them Esta circunstancia atrajo sobre ellos toda clase de maldiciones, yet pero su firmeza era was unshakable. inquebrantable. Forced to find refuge in the woods Obligados a refugiarse en los bosques y las cuevas, to read God's siguieron reuniéndose para leer la palabra de Dios y para celebrar culto. These were the faithful few. And today we are seeing Estos professed Seventh-day fueron Adventists los forming an pocos alliance fieles. with the papacy. It's disgraceful because in so doing, Notamos como hoy los pretensos adventistas del séptimo día And just as eh, it was, the hacen accusations alianzas con el that were papado brought against the group called y United quitan del medio Brethren, doctrinas similar importantes. accusations will be brought upon this small group in the last days. Y notamos que aquellas acusaciones que se han traído a aquellos hermanos unidos se van a traer hoy a los que rehusan cualquier alianza ecuménica con el hombre del pecado. Do you know today the papacy has also joined forces with the Hussites? Look at this here. Troubling. Porque hoy hablamos de los husitas. El papado hizo hoy alianza aún con los husitas. Papa Francisco se encuentra con el presidente de la República Checa. Las relaciones entre la República Checa y la Iglesia Católica han sido frías cientos de años. Uno de los motivos, sin embargo, ha sido la quema en la estaca de uno de los reformadores, Juan Hus. Ahora el Papa Francisco ha hablado acerca de la necesidad de la Iglesia Católica en búsqueda de del perdón. Papa dice que la quema de Hus en la estaca, después de haber sido llamado a renunciar a su herejía, que esto ha sido una herida para el papado. Vemos como prácticamente los husitas vuelven a la Iglesia romano-católica. Se ha referido a la guerra de 30 años que ha devastado, ha arrasado grandes partes de la República Checa. Lo que el Papa dijo ha resonado mucho. Él prácticamente habla de la atmósfera de una familia que ha sido herida, la familia, y considera las denominaciones cristianas como parte de una familia más grande y que ha sido una herida para esta familia más grande. Y esta es una perspectiva muy importante acerca de la cristiandad como siendo una familia. ¿Quién es la madre de esta familia y quién son las hijas de esta familia? El Papa y la Iglesia Romano-Católica se llaman la Madre y sabemos que Apocalipsis la llama Madre también, la Madre de las rameras. Es triste que estos husitas se ponen del lado del Papa. Hemos hablado de los valdenses, acerca de Juan Wycliffe, del lucero de la Reforma. Y hemos hablado de la Iglesia Anglicana, que hoy en día ha vuelto a la Iglesia Romano-Católica. Y notamos como Papa Francisco intenta ganar de nuevo todos estos grupos de creyentes y los está trayendo una tras otra, cada hija, de vuelta a la Madre Católica. Papa Francisco se disculpa
a los descendientes de Uz. La pluma inspirada dice que el papado presenta ahora una cara bonita al mundo, cubriéndose con muchas excusas. Se cubre con ropa, con una ropa semejante a Cristo, pero no ha cambiado. Las doctrinas que inventó en tiempos de grandes tinieblas existen hoy en día. Este poder es el mismo que ha conducido el mundo en el tiempo de los reformadores, gente que se ha levantado y ha expuesto las iniquidades. Volviendo a Juan Hus, recordamos que se dice en el capítulo como la madre de Hus ha llevado a su muchacho, a su hijo a Praga, y se ha arrodillado y ha orado por su hijo. Aunque era una madre fiel, creyente, ella no sabía que el mensaje que su hijo iba a presentar lo iba a llevar delante de los tribunales. No solamente que Juan Hus iba a predicar las verdades del Evangelio, pero esta predicación lo iba a traer delante de los jueces y lo va a llevar a la prisión y lo iba a hacer morir, lo va a determinar morir como mártir en la estaca, y su influencia va a ser una grande para otros reformadores. Tenemos que preguntarnos, ¿para qué nos preparamos nosotros como padres? ¿Para qué preparamos a nuestros hijos, nietos? ¿Para qué los preparamos en esta vida? ¿Los preparamos para ser mártires para Dios? ¿Nos preparamos a nosotros mismos a ser testigos para el Señor Jesucristo y aún mártires? Sí, sería repetir un tema importante. Este tema es el del martiraje, del martirio. En el momento cuando se va a dar la ley dominical, va a haber martirio. ¿Has preguntado para qué están preparando los padres a los hijos? Muchas veces los preparan para trabajar para las grandes empresas, para ser parte del país, para ganar mucho dinero y para cumplir los propósitos del país. Una gran crisis vendrá para los hijos de Dios, para los padres y para los hijos. Y si nosotros creemos esto, los hijos no tienen que ser dejados a ser llevados por los engaños que hay en Internet o en la música contemporánea. No se tiene que permitir a los hijos a leer aquellos libros que los escriben los incrédulos, aun si son con una tapa muy hermosa. No tienen que ser expuestos en las lecciones del folleto sabático que tienen errores, y aún en las escuelas de alrededor. Was driving home to them the importance of memorizing scripture.
just as I'm reading this, John Huss's mother Escuchaba didn't even know that como that child alguien would be a martyr. me decía de la importancia de memorizar los versículos de la Biblia. La madre de Uz no sabía que este niño iba a ser un mártir, John Huss, pero lo que conocía, ella ha sembrado en su mente. of Seventh-day Adventist children doing in some of these schools? What are they doing in some La of these pregunta so-called es, Christian ¿qué schools? hacen la mayoría de nuestros hijos en las escuelas We're living in the last days. del mundo, y aún en las escuelas cristianas donde hay tanta mundanalidad? Muchos dicen con la boca, sabemos que vivimos en los últimos días, pero sus hechos niegan esto. Hijos y nietos pueden ser mártires para este evangelio eterno. En Testimonios Selectos, tomo 3, página 397, se dice: los dos ejércitos van a estar de pie, diferentes y separados. Y esta distinción va a ser tan clara que estos van a ser convencidos de la verdad y van a pasar del lado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y cuando esta obra tendrá lugar, muchos serán encarcelados y va a haber muchos mártires. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 81. No está lejos el tiempo cuando cada alma va a ser probada. La marca de la bestia será impuesta. Los que paso tras paso han cedido a las influencias mundanas y se han conformado a ellas, no van a considerar ser algo difícil someterse a ellos mismos, a estos poderes, antes de sufrir la persecución y aún prisión. En el libro Primeros Escritos se nos dice que aún los niños van a ser mártires. A medida que estaba yendo y encontré un grupo de niños y he notado un borde rojo en sus vestidos. Sus coronas eran brillantes, sus ropas eran de un blanco puro. Y cuando los saludaba, he preguntado a Jesús quién eran ellos. Él me dijo que eran mártires que han sido matados por él. Junto con ellos había un grupo grande de niños. Ellos también tenían ese borde rojo. Notamos, hasta los niños van a ser mártires. Cuando he leído esto, he pensado en Números capítulo 15, a donde se menciona también la necesidad de poner algo como un borde en las ropas, pero este era de color azul. Y cuando ellos iban a ver aquel azul, tenían que recordar los mandamientos de Dios. Cuando en el tiempo de la crisis, muchos van a estar del lado de Dios, muchos van a ser martirizados. No olvidemos estos dos colores, rojo y azul. Nosotros no vamos a tener parte de aquel borde rojo en el reino de Dios si hoy no tenemos el borde azul, el de guardar los mandamientos de Dios. Como padres, profesores y como profesores, no olvidemos que
esta va a ser la suerte de muchos niños. Y entonces, ¿qué tenemos que enseñar hoy a los niños? Recordamos a los valdenses. Ellos preparaban a sus niños para la misión y para la persecución. Por eso nosotros tenemos que presentar el mensaje de los tres ángeles en nuestras escuelas. Cuando se va a imponer la marca de la bestia, va a haber martirio. No van a ser muchos como en el periodo medieval, pero va a haber mártires. Y cuando se va a cerrar el tiempo de prueba, no va a haber más mártires. En Primeros Escritos, página 284, no vamos a leer todo el párrafo. He visto la agonía de los santos. Ellos clamaban a Dios para la liberación. Como Jacob, se nos dice que ellos luchaban con Dios. Este es el tiempo de prueba de Jacobo, cuando se cierra el tiempo de gracia. Luego he visto que si se le permitiera a los malignos a matar a los santos, Satanás y su ejército van a ser contentos, pero no va a haber mártires en este periodo. Otro pasaje del conflicto de los siglos, 634, leemos la parte en rojo. Si la sangre de los cristianos, de los fieles de Cristo va a ser derramada en este tiempo, esta no va a ser como la sangre de los mártires, una semilla que va a traer fruto para el reino de Dios. El capítulo 6 se nombra el pueblo de Dios liberado. Se nos dice que si los fieles serían una presa de los malignos, el maligno va a exaltar. En este periodo, todos los fieles están sellados. La suerte de cada uno está sellada, está cerrada. No tiene sentido ningún martirio. Volvemos a Hus. Los escritos de Juan Wycliffe ha establecido un fundamento sólido que ha ayudado a Juan Hus. En la página 99 en original del Conflicto de los Siglos, un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar tan estrechamente con Hus, trajo consigo al regresar de Inglaterra los escritos de Wycliffe. Notamos que estas enseñanzas de Wycliffe han sido traídas en Bohemia. Los escritos de Elena de White han sentado un fundamento sólido para la reforma y el reavivamiento que tiene que tener lugar hoy. Este libro, Conflicto de los Siglos, juega un papel importante hoy. Esta reforma tiene que tener lugar en nuestra vida personal. Y esta reforma empieza a través del estudio de la Biblia y del espíritu de la profecía seriamente. El espíritu de la profecía nos lleva de vuelta a la Biblia. Los escritos de Juan Wycliffe no eran parte de la Biblia, pero estas explicaban la Biblia y traían
la luz de la Biblia a la gente. Los escritos de Wycliffe eran necesarios y de igual manera son necesarios hoy los escritos de Elena de White para entender mejor la Biblia. Es un comentario inspirado, no reemplazan la Biblia. Un comentario inspirado que arroja más luz a la Biblia y ayuda a la gente a salir de los engaños del papado. Y ayuda a la gente a predicar el Evangelio para un mundo que perece. Se nos dice en este capítulo que algo especial impresionó la mente de Juan Hus y lo determinó a estudiar los escritos de Wycliffe más seriamente. Se nos describe aquí la llegada de dos extranjeros de Inglaterra. Ellos han predicado la verdad y han expuesto los engaños papales, pero han sido silenciados y tuvieron que buscar una manera de atraer la atención de la gente. Y entonces, porque eran artistas, hicieron dos cuadros pintados que mostraban al Señor Jesucristo en su vestido humilde encima del asno con sus discípulos humildes, y en contraste con esto han hecho otro cuadro que mostraba las riquezas de Roma, del Papa, una procesión pontifical con el papado en sus vestidos costosos y con sus seguidores en vestidos caros, y la gente ha entendido la predicada por los dos cuadros y entendieron que el Papa no predicaba y no seguía en los pasos de Jesucristo. Esto lo encontramos en la página 99 y 100 en original. Antes de ser quemado en la estaca, Juan Hus tuvo una visión. Se le mostró como muchos pintores se ocupaban con la restauración de una iglesia. Ahí, en la obscuridad de su calabozo, previó el triunfo de la fe verdadera, volviendo en sueños a su capilla de Praga, donde había predicado el Evangelio. Vio al Papa y a sus obispos borrando los cuadros de Cristo que él había pintado en sus paredes. Entonces, ¿qué vio Juan Hus? Los obispos del Papa borrando los cuadros de Jesucristo. Estaba siendo borrado la obra de Jesucristo, su carácter. Ellos deseaban quitar del medio el contraste de los dos cuadros de los cuales hemos hablado antes. Luego se nos dice, este sueño le aflige, pero el día siguiente ve muchos pintores ocupados en restablecer las imágenes en mayor número y colores más brillantes. El párrafo empezaba: en la obscuridad de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera. Dios necesita hoy pintores espirituales que pinten algo diferente de las enseñanzas papales. Y se debe pintar este muro de separación entre nosotros y el papado. La aplicación podemos hacerla para cualquier medio que puede ser usado.
y cual lleva la aprobación divina para hacer una distinción clara entre el papado y la verdad. Volvemos al párrafo. Concluido este trabajo, los pintores, rodeados de un gentío inmenso, exclamaban: que vengan ahora papas y obispos, ya no las borrarán jamás. Al referir el reformador su sueño, añadió: tengo por cierto que la imagen de Cristo no será borrada jamás. Ellos han querido destruirla, pero será nuevamente pintada en los corazones por unos predicadores que valdrán más que yo. He was foretelling his role and the role of the reformers that would come after him. As it were, he was the first painter, as it were. But in the last days, many more painters Juan Hus to make a mostró el papel between Christ que and the papacy. va a jugar no solamente su obra, sino también lo que van a hacer otros. Number, he says, and in brighter, Y la pluma inspirada nos dice que la obra se va a terminar en una manera más poderosa que al principio, como Christ. Hus vio en su visión un número grande de pintores. Because God's image brings us back to the Ten Commandments, His law, His character. So when we El see rostro de Dios se refleja en los 10 mandamientos. preachers and Allí professors tenemos su unite carácter. with the papacy, Hoy, pretensos Jesuits, adventistas del séptimo día se unen al papado, citan escritos jesuitas en los folletos sabáticos. between God's true movement Se está borrando este contraste entre la verdad y la mentira, entre el movimiento verdadero de Dios We see that this started long y before because we saw this even in 1957. la iglesia de Isabel. 55 through 57. Yeah, answer questions on doctrine, where they put out this book, this paper, En stating that we're a part of the, 1956, evangelical. We con don't la believe publicación that sanctuary, they say. del libro Preguntas sobre la doctrina, Some key They renounce pillars Christ. se nos dijo que ya no creemos en el mensaje del santuario. Se renunció al verdadero entendimiento de la naturaleza del Señor Jesucristo. Se mencionó que el Señor Jesucristo That is heresy. yes, and it's certainly ha tomado la naturaleza humana antes de la caída, lo que es una herejía y contraria a la Biblia. Immaculate conception Aquella enseñanza viene de Roma that she gave to Christ. con la concepción de la Inmaculada. Hebrews, Hebrews 8 and 9. Ellos dijeron que María tuvo tal naturaleza antes de la caída y la dio al Señor Jesucristo. Ganun dia. Look at that statement right there. It says Pensad here, it en is este a Ganun Dio. backsliding church. Bottom left. It is a backsliding church that lessens the distance between itself and the La iglesia Well, was it not someone wrote disminuye Adventist Review saying we have no beef la distancia entre ella y el papado. Es una iglesia que va para atrás. with health reform unites with Pope Francis as it relates to climate change, and you see the statement that we read regarding the painters, it said they wanted to efface the image of God, and we know that the image of God Pensad God created en male esa and visión de female, Hus, and he created them in a donde So se when we decía see que the estaba LGBT movement with siendo the borrada Seventh-day la imagen de Adventism, Cristo, that's another way we see that que Christ's representa el image carácter de is Dios. effaced. And the Desire of Ages says that before Christ's first advent, Pero el movimiento Satan exalted, he rejoiced para desviaciones that he had sexuales been ha successful in aceptado creating the image of God in man. en And when Satan la iglesia adventista borra and are saying that esta imagen Adam de and Dios, Eve is este sanctioned, carácter que tiene Dios. we're basically doing the same thing, effacing the image of God. Cuando se habla Councils and de este movimiento de manera positiva y es aceptado en encuentros, en seminarios, Seventh-day Adventists uniting with the daughters of Pope. right. It's cuando erasing también hay una unión con las hijas del papado. Todos estos están borrando la imagen de Jesucristo
y la separación que debe haber entre los hijos de Dios. We are the modern day painters, where God says in 1 Peter chapter 1 Peter, Que determinan a los hijos de Dios a renunciar al mensaje de los tres ángeles y especialmente al mensaje del tercer ángel. a holy Recordamos to show a peculiar. que dice en la Biblia: vosotros sois linaje escogido, That means real sacerdocio. difference between us and the world, a peculiar Nosotros tenemos que ser un pueblo aparte. into his Tiene que haber una diferencia porque Dios nos llamó fuera de las tinieblas a su luz maravillosa, admirable. and their music. What are we doing? We are removing the image of God. Están Contrast traídas cosas de Babilonia, se trae la música de Babilonia y a través de esta brought in, they call it se está borrando la imagen de Jesucristo. programs that they're calling revival and reformation. Cuando se traen estos cantantes con música contemporánea, How are you going to be se dice que tiene lugar un reavivamiento. with the men of Babylon? ¿Cómo puedes ser reformado Hassan Jerome. a través de estos medios babilónicos? Read that Huss had a struggle in his mind. What was that struggle? Leemos, Well, he was conflicted. volviendo al capítulo, Basically believed que Juan Hus tuvo una lucha. that the Roman Catholic Church was still God's church, but the conflict came in because Él creía que la iglesia romano-católica era la iglesia de Dios, pero él se preguntaba: si esta es la iglesia de Dios, ¿por qué me siento tan empujado, impulsado a no obedecerla? And bishops, why do I feel compelled to disobey if this is the true church? Cuando veía And we're told on page 1 todos aquellos dictados papales que estaban en contradicción con la Biblia, finally solved the struggle. él hacía esta pregunta a sí mismo: ¿cómo proceder? Christ had raised ¿Cómo up actuar? the Jewish church, but the Pharisees and the scribes had brought in the traditions of Finalmente, paganistic él resolvió este dilema. Jewish church. And then he Recordó que Dios now when Christ came, había levantado la iglesia judaica, the apostles, pero las personas habían corrompido they preached eh, the word of la iglesia de Dios a través de la tradición, is to preach the word y se dio of cuenta God que el Juan el Bautista to the individual. y el Señor Jesucristo predicó la Biblia, la palabra de Dios, y no la tradición humana, y decidió que él hiciera lo mismo, predicar la palabra de Dios y no las herejías y tradiciones humanas. word of God was, the truth was, Cuando empezó a predicar la palabra de Dios, they led away from the scripture. se hizo una distinción clara entre la verdad y las enseñanzas de las personas And please, que llevaban a la gente lejos de la Biblia, de la verdad. not only for those in the world, because Por we favor, realize notemos este párrafo any church y in Babylon is God's true church. que lo leamos con atención, porque hay muchas aplicaciones aquí, no solamente para la gente del mundo. Been in a fallen state Conocemos el mensaje de los tres ángeles que nos dice que Babilonia ha caído. within Seventh-day Adventism. Because as Seventh-day Adventists, I get the phone calls. Miramos a este párrafo People are saying, y notamos aplicaciones para nosotros, los adventistas del séptimo día hoy. this is Yo recibo why do correos, I feel compelled to disobey mensajes, y la gente me pregunta: ¿por qué sienten que tiene esta lucha? Si esta es la iglesia de Dios, ¿por qué me siento tan impulsado a no obedecer estas enseñanzas falsas? men have crept in En la página 112 en original tienen que leer este párrafo. movement astray. Estas personas, estos hermanos nuestros, y tenemos que realizar que hubo una infiltración en la iglesia, en el cuerpo pastoral, y los maestros también, como los discípulos, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que predicar la verdad y tenemos que exponer
estas tradiciones y falsedades que han penetrado en la iglesia adventista, y tenemos que decir a nuestros hermanos, no obedeced a estos dictados que vienen de la conferencia general, de la división, de la unión. Promises are against God. Against Scripture, and we need to resolve ourselves and also teach men not to sit up under Muchísimas tales cosas que vienen de los líderes están en contra de la Biblia. Can enrich, but no longer define En 2005, practice. That would cause anyone en 2015, to struggle mentally. se ha votado aquel cambio en el espíritu de la profecía, That this cannot define a donde se nos dice que el espíritu de la profecía solamente puede enriquecer espiritualmente, 2015 when they pero no puede definir nuestra fe y nuestra práctica hoy. Y esto despierta mucha lucha en las mentes de muchos hermanos. Prácticamente se niega el hecho de que Elena de White was written todavía es una autoridad author. para la fe adventista. 2 Peter chapter 1 Y luego se cambió 20 and 21 say, el lenguaje de aquella frase donde se decía que "Holy men of God, la Biblia as they were ha sido escrita por So why would por they gente take inspirada out the por word Dios, holy, the words holy men, and inspirados por el Espíritu Santo, push forward y han quitado coordination. la palabra Been voted because varones inspirados y han puesto autores inspirados. brought to a general conference session to be voted upon. If it would have been En 2015 we would be seeing hubo la tercera ocasión cuando se trajeron estos cambios the en North discusión. American leaders say, well, we can ordain them now. However, we are going to make sure La that we división hire norteamericana more women as pastors and allow them to decidió have the same duties ordenar as mujeres the como men pastores in ministry. y decidió aún emplear más mujeres que hombres y tener más responsabilidades que los hombres y tener y que las mujeres tengan los mismos deberes y la misma paga. see a transgender elder in California. Y hoy se pueden ver muchísimos anomalías, And even with the celebration movement, pastores que bautizan they go to a particular church, una pareja lesbiana, and when the music, when the praise team comes y up la and gente doing the drums tienen and estos having conflictos that kind of music, the worldly music in the church, dolorosos en su they mente. get up, they go somewhere and pray, and then when that session is over, they go Recuerdo back in to de la ocasión de una iglesia a donde hay una música mundana senses of rational beings would become so y los miembros de esa iglesia que son fieles, algunos miembros fieles, salen fuera cuando hay esta música mundana y vuelven cuando pasa la música. El problema, ¿qué tipo de mensaje se va a predicar después de una tal música? En testimonios selectos, tomo 2, se habla de estas cosas. La gente está preocupada y se pregunta, ¿es esta la iglesia de Dios? ¿A dónde están hoy aquellos pintores fieles? church manual, and that they can also, that a husband and a wife can also Otro problema irreconcilable. es la del anillo matrimonial. También los motivos de divorcio son muchísimos más hoy que la Biblia menciona. Nosotros no tenemos que estar en un lugar que está inundado de la apostasía. No tenemos permiso para financiar y apoyar la apostasía. Vamos más adelante en el capítulo. Se ha programado un concilio especial en la ciudad Constance
in the church. en el sur de Alemania. He the schism in the church. And En este number two, concilio they were now to identify han deseado resolver una esquisma que apareció en la iglesia, en primer lugar, y en segundo lugar, planearon echar fuera a los herejes de la iglesia. Mirad a este pasaje. Los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al cisma de la iglesia y arrancar de raíz la herejía. Firstly, I put down on my Cuando he leído esto, on my me preguntaba, I wrote down ¿acaso qué significa? Constance, by the way, and I googled it. Constance is in Germany today. Constance. He mirado en el mapa en internet Let's prove that. para ver dónde está This is from esta ciudad, Constanza. the green. He visto que está en el sur de Alemania. You don't shop on Saturday if you live in Constance. Notamos en el mapa A marcado con aquella 14-year-old city of 83,000 bola people verde. where the Rhine. Don't forget that word Rhine. Esta ciudad tiene 83.000 habitantes y está posicionado ahí donde el río Reno Burned at the encuentra otro Constance, Germany. río. No olvidemos este río Constance, Germany. porque la ceniza de Number one again. Hus y Jerónimo fue arrojada en este río. Constance in Germany. El propósito del concilio organizado en Constanza ha sido el de curar esta cisma en la iglesia. In the churches, Yes. what schism is now being healed? What schism? Tiene lugar hoy, en este periodo, Church and Protestant. otro encuentro que quiere curar una cisma. Hay tales encuentros programados que quieren curar la cisma entre la Iglesia romano-católica y el protestantismo. 17. What is your headline there? National Para confirmar, mirad este artículo, un artículo del 1 de marzo de 2017, 500 años después de la Reforma. Hudson Jerome. And guess what? Somebody tells you that Quitad, the great terminad la cisma. takes the place of the complete great controversy, run from those people, my friends. Because in the great hope, there's no chapter Si called alguien Hudson Jerome os diría que aquel libro, La Gran Esperanza, council called puede reemplazar el libro Conflicto de los Siglos, huid de estas personas, porque aquella compilación of Pope no hablan de Hus y Jerónimo. Roman Catholicism. Is that schism being healed right now? Yes, it is. Notice now, Lo que se desea Germany today, es as it was in the days of traer Hus and Jerome. a todo el mundo bajo el dominio papal. October 29th, The Guardian, 2016. Headline reads, after what now, Hillary? After 500 years, Otro artículo will the rift of the Reformation de octubre de 2016. Después de 500 años de cisma, deadly wound in Revelation 13? la separación 3. producida por la reforma será curada. Sí, va a ser. Esto dice la Biblia en Apocalipsis 13. 2017, October 31st, when Pope Francis, along with the so-called evangelical, Otro artículo de este año signed officially that letter stating the Reformation, the schism is what now? Over. We're all now one church. se ha firmado un documento oficial Got it now. Amen. Look at por this el now. cual se declara que la cisma, la separación entre los católicos y protestantes se ha terminado. Ahora somos una familia. Wait a minute there. I'm going to pull this out. My sermon notes here. I want to read. Esperad un momento porque Go look it up. If you go quiero on, leer type algo. in ecumenicalnews.com. Ecumenicalnews.com. Pueden entrar en Type in the Google words, October 31st, y escribir 2017, and the word Wittenberg. Again, ecumenicalnews.com. Es una página web en inglés. ecumenical Poned la palabra Wittenberg, tells you in Wittenberg, Germany again, October 31st, ecumenicalnews.com, that there is going to be an actual significant y ceremony verán un evento programado signing stating
de nuevo en Alemania en 2017, donde va a haber una ceremonia especial y a donde se va a afirmar que la reforma ha terminado. Un segundo propósito del Concilio de Constanza ha sido la erradicación de los herejes y la herejía. Cuando la herida de muerte está casi curada, se va a desear la identificación y la erradicación de la herejía. Vamos a ir en Daniel capítulo 7. Me pregunto, ¿cómo identificaban ellos quién son los herejes? Cuando no te unías alrededor de los 4 puntos mencionados, y también hoy los que no se unen en este movimiento ecuménico van a ser considerados herejes y van a ser quitados del medio. Los que predican y desenmascaran las herejías católicas van a ser considerados ellos herejes. Daniel capítulo 7. Con el versículo 7 dice, habla del papado, y el versículo 8 dice, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. En el momento que la cisma fue curada en el tiempo de Jerónimo y de Hus, el paso siguiente ha sido la erradicación de los herejes y la eliminación de la herejía. Señor, por favor, danos tu sabiduría en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora que se acerca este momento de 31 de octubre de 2017 y se forma esta nombrada familia feliz entre los católicos y los protestantes, el siguiente paso va a ser la identificación de los herejes y también la definición de la herejía y luego la eliminación de esta herejía. Nos damos cuenta cuán cerca estamos al fin. Nos damos cuenta cuán cerca estamos del momento cuando los fieles van a ser encerrados en prisiones del martirio, de la persecución. Y qué gran contraste hay entre estas cosas y las películas de Hollywood y todos los programas de televisión que apartan la atención de la gente de las cosas verdaderas. Somos nosotros preparados para estos eventos. Señalando a los jueces, dijo con entereza, vosotros condenasteis a Wycliffe y a Juan Hus, no porque hubieran invalidado las doctrinas de la Iglesia, sino sencillamente por haber denunciado los escándalos provenientes del clero, su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes, las cosas que aquellos afirmaron y que son irrefutables. Yo también las creo y las proclamo. A Wycliffe, a Jerónimo y a Hus los nombró herejes porque expusieron los pecados de la Iglesia romano-católica. En el Conflicto de los Siglos, página 664 en español, se nos dice así:
Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los que proclaman el mensaje de los tres ángeles, estos son los que están descritos aquí. Y es tan triste cuando adventistas del séptimo día con el nombre dicen, nosotros no sabemos quién es el anticristo, y se está disminuyendo la distancia entre nosotros y Roma. Es triste cuando vemos dirigentes que dicen, el mensaje de los tres ángeles no es importante, esta es blasfemia. Cuando se está tirando a la basura Apocalipsis 14, se tira a la basura el conflicto de los siglos y te puedes unir al movimiento ecuménico y a las Naciones Unidas. Estas son cosas muy peligrosas. En este capítulo se nos habla acerca de uno de los emperadores, Sigismund, que había dado a Hus un billete de paso, de pasar libre, de viajar libre. Juan Hus recibió este billete que garantizaba su libertad también. Juan Hus fue traído delante del tribunal. Sigismund estaba presente, pero este poder civil, el emperador, se ha sometido al poder religioso. Pensad en todos los países del mundo, los Estados Unidos, Canadá, que ahora te garantiza la libertad, pero cuando vendrá el dominio papal, todas estas libertades van a ser quitadas y van a decir, no os podemos ayudar más. No olvidemos que no hace mucho tiempo la Unión Europea reconoce la autoridad. Y no olvidemos este orden. Después de la curación de la cisma en la iglesia, seguía la erradicación de los herejes. Y hubo un evento en Lucas capítulo 23. Recordamos a Herodes y a Pilato. Fue curada aquella separación entre Pilato y Herodes. Y el siguiente paso ha sido la identificación del Señor Jesucristo como hereje y firmaron su crucifixión, su condenación. Lucas capítulo 23, versículo 12. Y aquel mismo día Pilato y Herodes entre ellos se hicieron amigos porque antes estaban enemistados entre sí. Y vamos al versículo 25. El 21, el versículo 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Así pasó siempre en los tiempos del Señor Jesucristo y en el tiempo de Juan Hus. Después de octubre, 31 de octubre de 2017, va a empezar una persecución más fuerte de los fieles. Hay una repetición de estos eventos del Concilio de Constanza. La experiencia de Juan Hus de antes de la persecución tiene que ser nuestra experiencia. Juan Hus ha sido quemado vivo en la estaca. Pensad
cuán terrible es quemarte con agua hirviendo, They were about to burn pero cuán terrible tiene que ser quemar a alguien vivo. ¿A dónde se ha dirigido la mente de Hus Mine was upon Christ. cuando le pasó esto? Suffered. Porque su experiencia tiene que ser nuestra experiencia. And he said to himself, Su mente no se concentraba en sí mismo, sino en Jesucristo. who am I, to shy Él or try to pensó, si el Señor Jesucristo fue dispuesto a sufrir más que yo, ¿quién soy yo para huir de la muerte? page 108. Su mente estaba Read all of this. constantemente concentrada en el Señor Jesucristo. John Huss, when they placed that ill-shaped mitre of paper on his head, Leemos aquí en la página 108, heritage, en original. of demons on it. John Huss Recordamos que was not on his persecutors. se había puesto Even on the aquella mitra the papal embarrassment, the public shame, en la ceremonia his mind was on Jesus. That crown, del juicio sobre la cabeza crown of de Juan Hus. crown of shame, for he Pero su mente no notaba esto, sino estaba concentrada en el Señor Jesucristo y pensaba que el Señor Jesucristo ha llevado una corona de espinas y pensaba, si Cristo that book, The Desire of Ages, ha sido page 83, preparado para hacer esto por mí, y por eso Él ha sido dispuesto a sufrir por Cristo. En el libro not until El deseado de todas las gentes, se nos dice que hasta que no tengamos cada día un tiempo de devoción we can have salvation, y will we ever receive a donde nos podamos concentrar to give up en, all for him en los sufrimientos del Señor Jesucristo, similar condition? It says hasta que in no the next tengamos todo paragraph, esto, no recibiremos page poder. 109, paragraph 2, look at the screen. When they asked John, Cuando lo sujetaron a la estaca y todo estuvo dispuesto para encender la hoguera, se instó una vez más al mártir a que se salvara, retractándose de sus errores. ¿A cuál errores? Dijo Hus. Debo renunciar. and here came the king now. Nebuchadnezzar, Recordamos la experiencia de los 3 judíos cuando fue they said the God that calentado el horno más fuerte y Nabucodonosor les preguntó, rich experience ¿renunciáis? Ellos contestaron, in that Christ. el Dios a cual servimos nos puede salvar. Esos 3 jóvenes tenían una experiencia rica con Dios. Not going to stand then. Hablamos ahora del martirio que va a tener lugar en el futuro. Si hoy no tenemos una relación fuerte con el Señor Jesucristo y una experiencia viva, no podremos estar de pie. Cuando encendieron el fuego debajo de Juan Hus, ¿qué palabras dijo él? Él empezó a cantar, Then what must we be saying? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Learn that song that day. ¿Qué debiéramos nosotros de cantar? Juan Hus no aprendió aquel cántico entonces. Él había aprendido aquel cántico antes Father in heaven, y aquel cántico era su experiencia. forget this point. In Notad Christ's name we esto. pray. Amen. John Padre Huss, nuestro, persecuted, ayúdanos a no olvidar nunca being burned at the esto. stake. His En el nombre de mind Jesucristo was te on rogamos. Christ. Amén. That gave them strength to endure that fire. John Aunque Huss, typified. era Oh, perseguido, John Huss Juan Hus reflected tenía la mente Stephen. concentrada en el Señor Jesucristo. Stephen, Su experiencia refleja first Christian. la experiencia de Esteban. Who was John Huss? He was the first of the prominent. Él ha sido el primer mártir cristiano. What a connection. The first Christian Y martyr was Juan Hus ha sido el primero de los reformadores que ha sido And when they were martirizado. about to El primer cristiano martirizado ha sido Esteban y Juan Hus ha sido el primer mártir de los reformadores. do you think Y cuando apedrearon a Esteban,
to look up. sus ojos estaban apuntados hacia el cielo, hacia So el his Señor Jesucristo. experience was manifested ¿Pensáis que while in Esteban crisis. So now, friends, if había we depend aprendido on Christ, a when confiar we en el Señor Jesucristo ahí cuando estaba perseguido? No, solamente se reflejó entonces. when folks betray us, malice us, when Cuando las personas nos hablan mal, Sister White says, nos traicionan. self-denying, patriotic spirit is going to Este es el periodo cuando nosotros nos preparamos. it would never happen. This must be our experience now. And my question is, who persecuted Stephen? El carácter no se puede And who desarrollar en un segundo. profess brethren. Mi pregunta es, ¿quién persiguió a Esteban? ¿Su propio pueblo? ¿Quién quemó a Juan Hus? it says here, Los pretensos hermanos de la Iglesia Romano-Católica. 588, Hillary, Zechariah's vision. Zechariah's vision of Joshua and the Veamos este párrafo del libro Profetas y Reyes. closing scenes of the great day of atonement. The remnant church will then La visión de Zacarías acerca de Josué y el ángel se aplica con fuerza al pueblo de Dios will feel the en las escenas finales God will be menaced de la historia. La iglesia remanente va a ser traída entonces en una gran agonía. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesucristo van a sentir la ira del dragón. Los que serán fieles a Dios serán denunciados y proscritos, serán traicionados por sus hermanos y amigos That's Luke 21, hasta la muerte. verse 12 through verse 16. Am I ready? And notice in the book Great Controversy, page 600. El pasaje cita del Evangelio de Lucas y tenemos que preguntarnos, ¿somos nosotros preparados para estos eventos? Los que una vez gozaron de la verdad, los que confesaron que ellos creen el mensaje de los tres ángeles, So we're not talking about those who now, if they remain, are los que han dicho que guardan el sábado, ellos van a ser los peores enemigos. faith in the third angel. That Los could que be- hoy that could be me if we're not consecrated. And like you said, if we're not beholding Christ daily, momentarily, gozan this will be us. We'll be on del mensaje de los tres ángeles, van a ser los peores perseguidores si no tienen una experiencia con Dios. Si hoy no tenemos un andar serio con Dios, no podremos estar firme de pie más adelante. Pensemos en la experiencia de Jerónimo, que ha huido a ayudar a Hus cuando él ha ido al concilio de Constanza, pero luego se ha retirado cuando se dio cuenta que no podía ayudar y ha sido tirado en la prisión también. Ha sido condenado a ser quemado en la estaca y se nos dijo que en un primer paso Jerónimo ha cedido y ha negado la fe. Página 111 del original. Jerome's fortitude gave way, and he consented to submit to the council. He pledged himself El ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. and condemned with Se comprometió a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros hoy? Esto nos muestra man's faith. que Jerónimo ha fallado aquí. Believe La fe de Jerónimo ha fallado aquí. to the Catholic faith. What would be the application? When men today give up the Sabbath Ha consentido a someterse al concilio católico and
other abominable teaching. Y hoy cuando las personas The writings of Ellen White. renuncian al sábado y aceptan la Who was Jerome before this? Eucaristía católica Was once a champion of y the otras faith. enseñanzas What y is God niegan saying to las us? enseñanzas He del is espíritu de la champion, profecía. us and Jerome. I tell Pero you, no olvidemos 1 que Corinthians Jerónimo verse 12, ha sido un Jesus campeón says, "Let him de la reforma hasta ahora. stand. Primera de Corintios 10 Take nos heed dice, lest he falls." You know, Pastor, as you mentioned, the el que confession of cree John Huss, que está how he firme, typified Stephen. que tenga cuidado que no caiga. See here that Jerome's experience mirrors that of Peter, because in the hour of crisis, Peter's faith failed. In the hour La experiencia de Jerónimo de aquí refleja la experiencia de Pedro. In GC 1, El Señor Jesucristo notice how the chapter había anunciado a Pedro de antemano, tested against me vas a negar 3 veces. you have held me shut up 340 days in a frightful prison. Notamos aquí las palabras de Jerónimo. Noisomeness, Me habéis tenido encerrado, most dijo él, durante 340 días en una prisión horrible en medio de inmundicias, de un sitio malsano y pestilente y falto de todo en absoluto. hold here in a frightful dungeon. La siguiente cita de la página es de la página 114. Then he says, and ¿Qué? my flesh ¿Imagináis que tengo miedo de morir? of my Por 1 año me habéis tenido encadenado, encerrado en un calabozo horrible, más espantoso que la misma muerte. Me habéis tratado con más crueldad que a un turco, judío o pagano, y mis carnes se han resecado hasta dejar los huesos descubiertos. Christ, Notamos qué fe tenía él, when he pero su fe ha the fallado. writings of Wycliffe. Y cuando Jerónimo fue dejado de nuevo en la prisión y cuando miró a Cristo y cuando recordó los escritos de Wycliffe He said, no. y luego las palabras For God, and when he was y, brought back to the courts. Now, y los escritos de su amigo did he recant? querido, The only recantation decidió a estar del lado de Cristo. Y cuando fue de nuevo traído delante del tribunal, he had ever committed notamos su actitud totalmente cambiada. upon him than that first recantation, because they brought him back to make further recantations after the first, but he dared not. So just as Él ha sido traído delante del tribunal experience, porque se deseaba una negación más categórica de todas las enseñanzas de la Reforma de parte de Jerónimo. what was coming? Tonight the shepherd shall be smitten. The sheep shall scatter. El Señor Jesucristo había advertido a Pedro But when the crisis came, que viene la noche, what did Peter do? Then cuando el pastor será quitado, las ovejas serán it esparcidas. was not until Peter Pedro now went back to where Gethsemane The place he was Negó before. al Señor Jesucristo 3 veces. did he have godly sorrow for sin. Yes, he did. And then when he was brought back to that similar text, El Señor Jesucristo había pasado la noche en Getsemaní orando, Huss, Stephen, velando. Jerome, Pedro Peter, and lo ha Christ traicionado porque no tuvo aquel tiempo and pray now. de oración. Put away pride. Tenemos que Lest we asegurarnos fall que velamos y oramos en estos últimos días. Tenemos que quitar del medio el orgullo. We need spiritual El poder strength now to humano stand. no va a ayudar en los últimos momentos. Final crisis. Y Jerónimo es un buen ejemplo en esto. Necesitamos poder espiritual para estar de pie. As it were, and to pray and weep bitterly. En los últimos momentos It's irrevocable. no tendremos la ocasión And so we now que Jerónimo tuvo the experience de volver the experience of watchfulness, en su decisión. Las decisiones que vamos a tomar serán irrevocables. reading the scenes, Por eso necesitamos velar y orar como el Señor Jesucristo. word transform us and You know, sanctify friends, us. I hope these words are clear Así to como us. se nos dice en el libro 14, El deseado de todas las gentes, tenemos que the meditar experience cada of the día Lord when he came forward. y mirar a su obra.
They place him on the stake. Faggots under his feet. Wood. The same spot that John Huss, the very spot that John Huss had. En la página 114 se nos dice que Jerónimo ha sido traído en el mismo lugar donde fue matado Light the Juan fire up. Hus. Let me see it. If I were afraid, I would Y not even en el momento come forward. que el verdugo pasó That power. detrás de él para prender la hoguera, Do you want exclamó: «Ven por delante sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí». manifested ¡Qué valor! fullness? ¡Qué fe! Stay behind me and do it. Esta es la fe del Señor Jesucristo, así como Jerónimo manifestó este valor y dijo: «Ven por delante y prende la hoguera». Just imagine the smoke Pensad going heavenward. Listen to me. qué pasó después de prenderse la hoguera. They were a living. Y cuando empezó a oler aquella carne quemada. Singing. Pero ese era un altar de sacrificio, un sacrificio vivo. Went singing. But as he was Juan Hus cantaba prayers, he was praying audibly. cuando fue quemado Still hear en la estaca. prayers, and they said while he was burning, you could still see his lips moving. What was occupying your mind? Not Jerónimo vengeance, not take me down eh, off the stake. oraba cuando las llamas lo envolvían, On Christ. y en sus palabras no había venganza. Did he learn? Era un reflejo del carácter de Cristo. And what God is showing me, two things. Number one, Pensad que ellos han aprendido a orar en aquellos momentos de ninguna manera. became the antidote to the pain. The prayers that they prayed became that spiritual antidote to the physical pain. They were not. Las oraciones And what God is saying to us, que as we go through decían, crises, los himnos que entonaban eran un antídoto para el dolor. Hoy, cuando pasamos por diversas crisis y pruebas, antidote to all pain. estos son los himnos del Sión. Prayer, praying the word of God, that will become that spiritual antidote. If El tiempo pasado en oración we will not get it. y en el estudio de la palabra de Dios Hus va a ser un antídoto para el dolor que vendrá. Do you see how God works? Even the wicked Hus estaba en el altar, Jerónimo altar ha sido en el altar. in there, their whole lives manifested that they were alive. Y aquel altar no empezó entonces. They lived. That was how they Toda su vida experienced. mostró que ellos eran sacrificios vivos. Because when they grabbed Y la manera como vivieron and they were determinó la manera como murieron. they placed Peter Volviendo a Pedro, upside down, just as the wicked cuando quisieron years before. crucificar a Pedro, They, right, Yeah, right side up. right. And Peter said, no, no, no. I'm not even worthy to die. Pedro dijo: «No, Turn me up. no soy digno de morir así como murió mi Salvador. That's how. Volvedme con la cabeza para abajo». What God is saying to us, that sanctuary Y así murió Pedro en el altar. to be a living sacrifice in these last days. Tenemos que vivir en el altar, ser un sacrificio vivo In the book, the disciples para of Egypt, estar del lado de Dios al final también. The disciples were not En el libro Deseado de todas las gentes, página 354, se nos dice que los discípulos no tenían el valor y el poder del martirio hasta que esta gracia era necesaria. anticipation. Entonces la promesa del Salvador había de ser cumplida. and not in self-sufficiency, saying Si es la voluntad de Dios to fall. de ser martirizados, entonces seremos preparados. Our high calling, Y no tenemos que decir de ahora autosuficientes que somos preparados, We will que not estamos be able to preparados. meet the trials of this time without God. We are not to have the courage and La siguiente cita of old nos dice: hill brought
no podremos enfrentar aquellas pruebas hasta que no vendrá el tiempo de persecución. There is a picture representing a bullock standing between a plow and an altar with the inscription, ready for either. Ready Hay to una soil, imagen furrow, or to be representando un buey This is the estando position entre of the child of el arado y el altar con la inscripción cause, to deny self, eh, to sacrifice que dice cause. preparado para cualquier opción, a llevar el trabajo difícil o a ser sacrificado. Esta tiene que ser nuestra posición, esta tiene que ser nuestra disposición. Nuestros niños, nietos, tienen que tener esta disposición espiritual. Nosotros mismos tenemos que tener esta disposición o tomar el yugo o ser puestos sobre el altar. Si Dios dice, trabaja, gloria a Dios. Si Él nos dice, serás un mártir para mí, tenemos que dar gloria a Dios también. Pablo escribía, yo muero cada día. La obediencia a Dios a través de los 10 mandamientos, compartir la palabra de Dios, la entonación de himnos sagrados, la oración, van a preparar a las personas para los eventos venideros. Han sido fortalecidos por lo que hemos hablado esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro, esta experiencia descrita en este capítulo acerca de Hus y Jerónimo, lo que pasó en el concilio de Constanza, los eventos programados este año en octubre, cuando se desea la curación de la cisma, un paso más cerca de la curación de la herida de muerte del papado, y como consecuencia la identificación de los herejes. Deseamos en estos tiempos tener la experiencia verdadera que tuvieron Hus y Jerónimo. Queremos ser hechos preparados por ti. Queremos ser agradables ante ti. No queremos negarte y te damos gracias porque la promesa que has hecho a Pedro nos has hecho a nosotros. Simón, Satanás te ha pedido a zarandearte, pero yo he orado por ti para que cuando vas a volver tendrás que fortalecer a tus hermanos. Sálvanos tú, Señor. Prepara a los adventistas a estar como verdaderos pintores y no borrar el contraste entre Cristo y Anticristo. Ayuda tú que los que se nombran tus hijos, que te sean fieles, que no seamos como Judá Iscariote. Prepáranos para el encuentro siguiente cuando estudiaremos el siguiente capítulo. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos darles gracias de nuevo por estar junto a nosotros. Por la gracia de Dios vamos a encontrarnos de nuevo en la siguiente ocasión cuando vamos a estudiar acerca de Martín Lutero. Capítulo 7. Les invito a estudiar este capítulo antes de estudiarlo juntos. Que Dios los bendiga.